Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy el programa es pregrabado, nos acompaña la ministra de Justicia, Marcia González, a quien hasta hoy conozco. Doña Marcia, mucho gusto, bienvenida. Encantada, el placer es mío. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Antes de hablar de justicia, quiero hablar de usted, de su experiencia para llegar al Ministerio de Justicia, porque de su currículum oficial vamos a averiguar que usted es abogada, experta en legislación ambiental, después en Derecho Internacional Ambiental también, y entonces yo me preguntaba cómo hacía usted para pegar esa experiencia en temas ambientales, porque supongo que desarrolló muchos trabajos además en temas vinculados, por lo menos para mí, muy importantes en derechos humanos respecto al Ministerio de Justicia. Pues en realidad toda la experiencia, yo creo que uno, ahora que acabo de cumplir los 50 años. Feliz cumpleaños, el 16 de enero. Sí, efectivamente, la semana pasada. Toda esta experiencia acumulada es la que le lleva a uno a poder asumir un reto tan grande y tan importante como es el Ministerio de Justicia, que aunque es lo que se visibiliza es el sistema penitenciario, en realidad tiene una enorme gama de materias en las cuales trabajamos. Por ejemplo, la prevención, que para mí es la más importante, no la más visible, pero la más importante, la que hacemos. Y a lo largo de todos mis años, digamos, de experiencia profesional, he tenido relación en diferentes momentos con temas de derechos humanos, mucho que ver con gestión y gestión administrativa también, que creo que a la larga es lo que me permite en este momento, o me permitió hace 8 meses, poco más, asumir este ministerio y poder hacerme acompañar de excelentes profesionales y técnicos. Yo creo mucho en rodearse de la mejor gente y tener el liderazgo y la capacidad junto con ellos en un trabajo en equipo de cumplir con las metas que nos hemos planteado con el presidente Alvarado. Usted tiene una característica diferente al resto de ministros. Y es que yo me ponía a pensar, bueno, un día estos entrevistaron a Rodolfo Méndez, viene de otro partido Rodolfo, don Rodolfo a quien Pisa, quiero y admiro enormemente. Seguramente hay mucha gente que admira y quiere a don Rodolfo Méndez, don Rodolfo Pisa también recientemente, doña Rocío Aguilar. Usted era la presidenta del partido que ganó las elecciones y que hoy es gobierno de la República. Así es que le voy a preguntar directamente, ¿es usted ministro de Justicia por haber sido presidenta del PAC? No. Yo creo que soy ministra de Justicia porque el presidente confía en mi capacidad como profesional y para sacar adelante las metas en una tarea importantísima dentro del gobierno. ¿No tiene nada que ver con una retribución política por la campaña? Pues yo esperaría que no. O sea, creo que soy una persona que ha demostrado a lo largo de, bueno, no solo no esperaría, estoy segura de que no, por la manera realmente muy seria, objetiva y profesional en que el presidente ve a su gabinete. Estoy segura de que lo que confía es en esa capacidad mía de gestión y de liderazgo para poder sacar las tareas adelante. Hablemos del Ministerio de Justicia y Paz, que también tiene una característica especial, doña Marcia. Hay una tendencia en los últimos 50 años, más marcada todavía, en olvidar que el Ministerio de Justicia, desde Adaptación Social, que es solo una de sus labores, trabaja con seres humanos. Y entonces muchas veces el resto de la sociedad pretende que los derechos humanos le queden anulados a la población penitenciaria, cuando lo único que se anula es su libertad de tránsito. Exactamente. En medio de esto y del conflicto que hubo en América Latina en los 90, surgen dos grandes posiciones a nivel mundial o a nivel latinoamericano.
Una que es absolutamente represiva, ¿verdad? Y otra que es absolutamente garantista. Y creo que los países más exitosos se mueven a la mitad de esas dos políticas, pero ciertamente la que es más popular es la represiva. Entonces el Ministerio de Justicia tiende a verse por adaptación social un poco debajo del hombro en ese ambiente represivo que existe en la sociedad. En el marco de lo que le acabo de decir, ¿cuáles son sus principales preocupaciones como ministra de Justicia en el ámbito de adaptación social respecto a la población privada de libertad? Bueno, son bastantes, porque efectivamente estamos teniendo un crecimiento. Podríamos tal vez dividir un poco el tema. Uno es en cuanto a contención, hacinamiento, el manejo, digamos, de la población en cantidad, y otra, y digamos en sus diferentes modalidades, y otra en cuanto a la atención técnica y precisamente el tema de derechos humanos con la población. Si usted me pidiera una palabra que caracterice lo que hemos establecido para esta gestión, es la palabra balance. Yo quisiera que pudiéramos tener un balance entre ambas visiones que nos permita definitivamente, o sea, mantener ese compromiso con los derechos humanos. Lo que pasa es que también tenemos que, dentro de esa visión, tener muy clara cuál es la priorización de lo que vamos a hacer. Para nosotros, por supuesto que al hablar en materia de derechos humanos, estamos hablando desde los temas más básicos hasta algunas posiciones que tienen grupos más progresistas. Pero para mí, en lo personal, mientras yo tenga personas durmiendo en el suelo, o en el sistema haya personas durmiendo en el suelo, cuando no hayan las condiciones básicas de infraestructura, mientras haya atenciones técnicas que estén atrasadas, valoraciones, 2 años, que no podamos darles las herramientas como debe ser, que solo un 16% de la población penitenciaria esté ocupada. Esos son temas muy prácticos que a la larga inciden notablemente en la globalidad de la atención de los derechos de estas personas. Si hablamos del perfil de la persona privada de libertad en general, es altamente preocupante como país, no para el sistema penitenciario, que en este momento el 56% de la población masculina privada de libertad es menor de 35 años y un 46% de las mujeres es menor de 35 años. También un 85% de los hombres no tienen la secundaria completa y un 82% de las mujeres no tienen secundaria completa. Entonces, ya una preocupación como ciudadana de este país es que dentro del sistema, las casi 16,000 personas que tenemos institucionalizadas, tenemos personas muy jóvenes, personas sin educación o con un nivel educativo muy bajo y con un alto nivel de pobreza. Cuyo riesgo de reinserción social es altísimo. De no reinserción, o sea, de reincidencia. ¿Por qué? Porque no estamos, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, en una inmensa mayoría son personas a las que como sociedad les hemos fallado en un momento u otro durante el proceso antes de que llegaran al sistema. Entonces, sí, estamos viendo el reflejo del aumento de la población con estas características. Definitivamente tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo como país y debe preocuparnos. Por eso es que también estamos haciendo un énfasis especial en todo lo que tiene que ver con materia de prevención, que más adelante podemos hablar. Sí, de hecho, permítame arrancar con el tema casi cuantitativo. Es casi cuantitativo. Porque realmente ha estado en el ojo del huracán, particularmente durante la administración pasada, los beneficios carcelarios, que pasa por un régimen semi-institucional, es decir, que permitir a una persona salir durante un tiempo a la sociedad y regresar en las noches o un fin de semana a la cárcel. Y le dije cuantitativo porque el dato no deja mentir. En 2015 la reincidencia de esa población era de 3,8, realmente es baja. Pero la reincidencia en 2017 fue de 5,8. Sigue siendo baja respecto al universo, pero lo cierto es que se duplicó. Y eso permitió que lo que en algún momento los anteriores jerarcas de justicia argumentaban era un ataque falaz a dar esos beneficios carcelarios, pues ahora sí está comprobado con estadísticas.
¿cómo hacemos para que ese beneficio carcelario, que entiendo tiene su lógica, no se convierta en un aumento en la reincidencia, doña Marcia? Randall, el tema de este tipo de beneficios es muy complejo y yo entiendo que la ciudadanía esté preocupada. De hecho, al iniciar la gestión lo conversamos ampliamente con el señor presidente, y la primera meta que nos planteamos fue devolverle a la ciudadanía la tranquilidad de que las personas que estaban recibiendo ese tipo de beneficios son las que realmente lo merecen. Y eso ha sido un proceso durante estos 8 meses arduo. Discúlpeme, eso no pasó los últimos 2 años. ¿Qué no pasó? Que fueran las personas que se lo merecen. Pues yo no voy a evaluar lo que se hizo en la gestión anterior, pero sí le puedo decir... las estadísticas subieron, la reincidencia subió. Sí, pero si quiere déjeme, conversamos sobre qué estamos haciendo ahora y luego podemos analizar las estadísticas de la gestión anterior. En este periodo lo que se hizo fue un análisis exhaustivo de los protocolos que se aplicaban por parte del Instituto Nacional de Criminología para poder determinar precisamente si los perfiles de las personas que estaban recibiendo el beneficio eran los correctos o no. De ese análisis se tomó la decisión de que ahora personas que sean reincidentes, que tengan antecedentes de violencia, que tengan consumo problemático de drogas, que hayan tenido casos antecedentes de violencia doméstica, no están recibiendo este tipo de beneficio. Eso es nuevo. Eso es lo que se ha establecido en este periodo. Eso, aunado aún, y ahí sí, con todo el respeto al Instituto Nacional de Criminología, esto lo hemos hecho en coordinación, a la instrucción o digamos, llegamos de común acuerdo a que cada uno de los casos tenía que ser analizados con muchísimo más detalle de cómo se venía haciendo. Esto nos ha llevado a una situación compleja, pero yo me siento muy satisfecha de anunciarlo, ya lo había anunciado, de que luego de que en el 2015 el 22% de la población recibió ese tipo de beneficio, en el 2016 fue el 18%, el año pasado fue el 12%, este año cerramos, a pesar de que nosotros iniciamos con esta política en junio más o menos del año pasado, cerramos en cerca del 8% de la población. ¿Por qué? Porque realmente lo que queremos es que se haga con muchísimo más detalle y aplicando estos criterios para que efectivamente cada vez sean menores los porcentajes de reincidencia o que dentro de los perfiles sea, y sobre todo, reitero, que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que lo que estamos haciendo es lo que es técnicamente adecuado o que consideramos durante esta gestión que es correcto. En resumen, menos gente se lo merece. En resumen, lo está recibiendo las personas que se lo merecen. Que es menos. Digo, pasamos del 2015 era 22% y se da la circunstancia de que es menos, pero perfectamente durante este año, si el análisis de los perfiles que llevamos puede ser que aumente. El tema no es, o sea, y quiero que aquí quede muy claro, no es un asunto de cantidades, es un asunto de perfiles, que sean personas que realmente puedan aprovechar este beneficio y no pongan en peligro a la ciudadanía. Lo tengo claro, pero la que usó la palabra merecimiento fue usted. Bueno, y entonces cuando uno dice en 2015 había 22%, 2016 18%, 2017 8%, lo que significa son dos cosas, o que menos gente se lo merece, o que se estaba dando a más gente de la que se merecía. O que bajo los criterios que tenemos en este momento, esas son establecidos por el Instituto Nacional de Criminología, son las personas que pueden recibir este tipo de beneficio. Se estaba dando a la ligera, ¿no le parece? No voy a ser yo quien califique la forma en que se gestionó este tema en la administración anterior. Quiero recordar que cuando fue ese 22% fue el año polémico de cuando hubo la orden del juez de poner o trasladar o reubicar a una cantidad importante de personas. Ya casi vamos a hablar de las pulgas que se le pegan a justicia, que no son de justicia. Se lo digo porque usted me señaló ahora, una de las primeras medidas fue ir al Instituto de Criminología a decirles, revisen con cuidado cada caso. Okay. Fue hacer un trabajo conjunto con el instituto, el cual estamos fortaleciendo porque tiene un rol fundamental dentro del Ministerio de Justicia, que tal vez
se había diezmado un poco y que para nosotros es fundamental, y quiero reconocer la labor que están llevando a cabo, porque no tiene solo que ver con este tipo de perfiles, sino también con, como le comentaba antes, la puesta al día de las valoraciones técnicas de la población privada de libertad que ha venido, que tenía sus deficiencias. ¿Qué es diezmar? ¿Por qué estaba diezmado el Instituto de Criminología? ¿Porque tenía poca gente o porque realmente tenía menos recursos? La gente que estaba tal vez en algunos momentos no se les tomaba criterio para algunas situaciones, y nosotros ¿Y quién no hemos las autoridades que en ese momento estaban dirigiendo el Ministerio de Justicia. Yo no huyo a personalizar las situaciones, pero también entiendo la responsabilidad del jerarca, en este caso usted, cuando le pregunto los fenómenos del que está pasando. Realmente en justicia es un poco complicado. Yo le voy a confesar a usted y le voy a confesar a los oyentes, porque en ese momento lo hice al propio y se lo conté a los oyentes después. Cuando vinieron los candidatos presidenciales a las entrevistas, hubo a 3 de ellos que se decían expertos en justicia, que no es don Carlos, que le hizo una pregunta con trampa. Una pregunta con trampa es, recuerdo una candidata presidencial que vino y me dijo: todas las semanas tengo reuniones con gente experta en justicia y los dictámenes del Instituto de Criminología tienen que dejar de ser vinculantes, y me dijo: absolutamente. Entonces dije: bueno, usted no sabe lo que está hablando porque no son vinculantes. Eso significa que mucha gente habla del Ministerio de Justicia sin tener idea de lo que pasa en el Ministerio de Justicia. Pero lo que usted me acaba de decir desde diezmados es que la decisión de otorgar el beneficio de pasar a un régimen semi-institucional, que en español es liberarlos durante unos días y volver a la cárcel en otros, lo toma justicia, no lo toma un juez, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una decisión del Ministerio de Justicia. Okay. La decisión se venía tomando desde el ministerio y el viceministerio, y no desde el Instituto de Criminología. ¿Eso es lo que me acaba de decir? No, lo que le acabo de decir es que que en esta administración le estamos dando un peso importante, Doña como Marcela, lo establece la ley. Usted me dijo que estaba diezmado, yo le dije que es diezmado, me dijo que no se les tomaba opinión y no, que las decisiones que no siempre, y en algunos casos así es, y con muchísimo gusto puede usted entrevistar a don Alexander Obando, yo y al exministro Fioli o a doña Cecilia. ¿Sí? Yo lo único, y realmente creo que esa es la razón de ser de esta entrevista, es le estoy diciendo lo que estamos haciendo en esta gestión, pero yo quiero entender genuinamente la diferencia. Y que es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente estamos hablando de personas expertas en esta materia que tienen la responsabilidad legal de hacer estos análisis y de cuyos criterios realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta, y que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que se está haciendo. Yo creo que en la gestión pública mucho de lo que de las falencias que tenemos es que a veces no se asume la responsabilidad por las acciones y las decisiones que tomamos. Y darle el peso que tiene a cada uno de estos cuerpos o grupos o instituciones que tienen que tomar estas decisiones es fundamental. Para mí es fundamental que el instituto, como ente técnico que tiene que emitir estos criterios, asuma la responsabilidad de lo que se está recomendando o no. Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Entonces, pero así no estaba haciendo. Así es como estamos trabajando en este momento. Sin duda, pero es que yo quiero genuinamente entender lo bueno que están haciendo en el ministerio. Porque conozco a varios miembros del Instituto de Criminología que respeto profundamente, creo que es una de las mejores instituciones dentro del Ministerio de Justicia, que merece absolutamente todos mis respetos, pero entiendo entonces que desde el inicio de su gestión, usted lo que decidió es: las decisiones para pasar al régimen semi-institucional tienen que venir todas y cada una de ellas aprobadas por el Instituto de Criminología, a diferencia de lo que pasaba en la administración anterior. ¿Me compra esa conclusión? Hasta todas aprobadas por el Instituto de Criminología, estamos de acuerdo. Porque yo no voy, no creo que sea en este momento relevante
¿Qué se hizo en la gestión anterior? ¿Cómo que no? Si bajó de 18 a 8 es relevantísimo. Bueno, no, pero el 18 a 8 es por la gestión que estamos haciendo. Por supuesto. Y démosle énfasis en lo que estamos haciendo. Por supuesto, pero si usted me dice, no puede decir que se estaba haciendo bueno, porque no, realmente no creo que ese análisis sea el que nos vaya a llevar a tener una mejor seguridad y una mejor atención para los costarricenses. Lo que sí nos va a llevar a eso. Yo creo que no quiere criticar a los jerarcas de antes. Porque no me parece que en este momento nos lleve a nada productivo. A los jerarcas, lo que me parece, claro, entonces hablemos de la dinámica actual. No, hablemos de la dinámica. Bueno, de lo que estamos haciendo, o sea, que como le digo, es realmente ese trabajo con el Instituto Nacional de Criminología, donde lo que hemos llegado es a o lo que estamos trabajando es un nivel total de respeto y cooperación, donde lo que hemos hablado es, no importa si son 1 o si son 100, el tema es que sean personas que cumplan con los criterios que ustedes están definiendo y que siempre tengamos la claridad de que lo que tenemos como objetivo es la seguridad de los costarricenses, además de, por supuesto, los procesos mediante los cuales estas personas privadas de libertad puedan de verdad aprovechar el beneficio que se les está dando. ¿Me puede contestar puntualmente 3 preguntas respecto a esto? Con todo gusto, don Randall. Ok. Una, ¿por qué disminuyó la cantidad de gente en el régimen institucional, semi-institucional? Porque, como le expliqué anteriormente, se está haciendo un análisis más detallado y los protocolos cambiaron, entonces ahora son menos personas al no poder ser reincidentes, no tener antecedentes de violencia, no tener consumo problemático de drogas y otra serie de características, hace que se reduzca la cantidad de personas que pueden recibir el beneficio. Y ahora todos los que reciben ese beneficio vienen aprobados por el Instituto de Criminología. Sí, señor. Antes no. ¿Es un sí o no? Antes no. Podemos definirlo. ¿Antes era sí o no? Es que realmente realmente no, en algunos casos, no es porque Marco Fioles es reciente o no, o sea, porque realmente yo no he ido a verificar si efectivamente era así o no, pero pudo haber, puede ser, pero podemos hacer una negociación al aire, ¿sí? La claro. Última pregunta respecto a esto, la última, y pasamos de tema. Yo aquí no tengo que proteger a nadie, ni muchísimo menos. Yo lo único que quiero es que me parece que en este ejercicio, ¿sí? Que es muy importante, y que le agradezco que podamos conversar de este y de todos los otros temas, no tenemos absolutamente nada que esconder, realmente quede claro que vamos hacia adelante y que lo que estamos haciendo está generando cambios. Por supuesto, pero cuando uno va hacia adelante tiene que entender de dónde venía para ver para dónde va. Pues sí. Mi pregunta... Yo creo que en eso, si se respetaba o no se respetaban, cuánto se valoraba o no el criterio, como usted bien dice, usted ya ha entrevistado varias veces a don Marco Fioli. Claro, pero es me imagino que él le ha contestado la pregunta. A mí realmente, le voy a decir, doña Marce, yo no conocía el dato del 8%. No, porque lo acabamos de cerrar el año y me 2018. Parece espectacular. Y es más, se lo voy a poner así, durante los primeros, y usted sacará sus propias conclusiones, durante los primeros 4 meses, del año anterior, el porcentaje de reubicaciones era cercano al 12%. De a partir de junio a final de año no llegamos ni al 6%. ¿Qué cambió? Los criterios que le estoy diciendo. Ok, los criterios de selección. Ok. Y que para todo mí, tiene que venir aprobado por el Instituto de Criminología. Bueno, para mí, lo que yo le puedo decir que realmente cambió es los criterios y el detalle del análisis. Claro, ¿verdad? Pero es que cuando ahora si esta disminución obedece a que antes se hiciera o no caso de lo que el instituto decía, no lo puedo determinar, es que no tengo la información. Yo le pregunté ahora cuál era el cambio y usted me dijo, yo le pedí al Instituto de Criminología que cada uno de los cambios tenía que venir aprobado por ellos. Sí. ¿Ok? Lo que significa un cambio. Sí, claro. ¿Ok? Antes no se hacía que fueran todos, ahora sí se hace que sean todos. ¿Me compra esa frase? Usted la dijo. Yo lo que le puedo decir es que con 2 criterios o 2 elementos diferenciadores como son los nuevos protocolos y el análisis más detallado, ya con solo eso se puede justificar claramente la disminución. Yo ahora le pregunté, si además antes, y de verdad, aquí estoy siendo totalmente yo ahora le pregunté, ¿y quién tomaba la decisión? Usted me dijo, los antiguos jerarcas de justicia. ¿Usted lo dijo? Ok, está bien. Si eran los antiguos jerarcas de justicia los que en algunos casos tomaban la decisión por encima del Instituto de Criminología. La diferencia de la actual ministra es que todos pasan por el Instituto de Criminología. Listo. ¿De acuerdo? Dejémoslo ahí.
está bien. Pero estamos de acuerdo. Dejémoslo ahí, sí. Sí, ok, listo. Las pulgas que se le pegan al Ministerio de Justicia. Ok. Un juez de la República de ejecución de la pena, si no me falla la memoria, sí, creo que fue, creo que fue juez penal de primera instancia, que en una cosa un poco rara a nivel jurídico, no solo determina respecto al caso que está conociendo él, al expediente que está conociendo de un privado de libertad en San Sebastián, sino que dice, bueno, él y todos los demás que están en condiciones de hacinamiento, pues ejecución. Ok, Roy Murillo, él y todos los demás, le ordeno al Ministerio de Justicia o me arregla el hacinamiento mañana o cierra el centro. Eso fue un poco raro a nivel jurídico, no lo voy a poner a concluir si fue o no, pero bueno, lo cierto es que es muy raro que un juez se extralimite del expediente que está conociendo. Lo cierto es que eso los puso en un zapato. ¿Cómo se ha salido el zapato? Bueno, básicamente con Don Roy hemos tenido varias conversaciones. Hay una cantidad de población que está aceptada en el CAI San José y hemos tratado de mantenernos dentro de esos límites de la cantidad de población. Uh-huh. Había un plazo para hacer las mejoras. Hemos venido haciendo mejoras importantes en el centro que, como comentábamos antes de entrar al aire, nos permiten trabajar en la línea que hemos establecido como una prioridad en esta gestión, que es humanizar el espacio penitenciario, que va no solo se ve en cantidades de hacinamiento, sino sobre todo de que las condiciones donde estén las personas privadas de libertad sean las que cumplan, por lo menos de una manera básica y dentro de los recursos que tenemos con los derechos humanos. Un día eso estaba entrevistando a Michael Soto, el ministro de Seguridad, en estos micrófonos, y le hice una pregunta que me dijo, mira, no tengo idea, voy a preguntarle a doña Marcia y voy a ponerme a investigar, porque, no sé si le pregunto finalmente, porque don Michael está muy ocupado, pero, y usted también, la consulta de don Michael, ¿quién inventó que el año carcelario fuera menor al año? No, yo tampoco, nadie tiene a eso quiero llegar, doña Marcia, nadie tiene la menor idea de por qué. Le prometo averiguar y mandarle la información. Claro. Lo que me interesa es esto. O sea. Pero bueno, antes de este tema sí quisiera dejarle la claridad, ¿sí? porque me interesa que hablemos del tema. Ajá. Aquí no es solo usted que me entrevista, sino que que tengamos esta discusión. La ministra de Justicia es muy insistente. Depende del tema. Realmente esa situación con los jueces es complicada en cuanto a la definición de cuáles centros, porque no es el único centro. Tenemos otros centros en los cuales los jueces de ejecución han determinado que no podemos recibir más personas. Sí. Bueno, un caso específico es en Limón, por ejemplo, donde tenemos una sobrepoblación muy baja en comparación al resto del país, sí. Y en este momento no podemos ingresar personas privadas de libertad. Entonces, si nos ponen ante la situación de hacinamiento y realmente, bueno, sobrepoblación, pero ya, la tasa es de hacinamiento en la gran mayoría de los centros, en una situación muy compleja. Pero entonces hagamos una cosa, ahorita hablamos del calendario, que déjalo ahí porque me interesa no el calendario, lo que me interesa es basarnos en mitos, digamos, a la hora de tomar políticas públicas. Hablemos del tema de los jueces. Yo quiero conocer su opinión. Ok. Hay un montón de jueces que opinan respecto más allá de su expediente. Y en los últimos años se ha hecho moda hablar sobre el hacinamiento en las cárceles. Hay quienes opinan que el juez debe mantenerse simplemente en su caso, decir a tal persona se le ordena medidas cautelares o no medidas cautelares, o no me da la gana mandarlo a la prisión preventiva porque hay hacinamiento, pero que no puede meterse en decirle al Ministerio de Justicia no reciba más. ¿Cuál es su opinión? ¿Puede o no meterse? Bueno, en primera instancia quiero decir que soy completamente respetuosa de la independencia. Por eso me pregunté la opinión. Sí, y realmente es una convicción. Creo que la función de los jueces es extraordinaria y en general, y es difícil. Administrar justicia, impartir justicia no es fácil. Por eso se les paga tan bien. Bueno, pero no es un tema de salario, me parece que es un tema... Para ellos a veces sí, pero eso es pero es un tema de convicción y el rol que tienen dentro de una sociedad. En cuanto a este tema del hacinamiento, yo creo que en muchos casos los lleva una profunda convicción de algunos de ellos en materia de derechos humanos y no dejan de tener razón.
en esa preocupación. El tema es que sí me parece que en muchos casos no tienen la información básica o la formación para poder determinar, por ejemplo, si en un centro pueden o no recibirse más personas. La ley se los permite. Es que usted, que es funcionaria pública, tiene una limitación diferente a mí, que soy privado. Yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíba. Usted solo puede hacer lo que la ley manifiestamente le permite. Pues ¿la ley se los permite? Desde el ministerio consideramos que hay una extralimitación en lo que están haciendo. Que no se puede. Pero básicamente lo están haciendo. Lo hacen y lo respetan, entonces, no entiendo, pero para ustedes es una extralimitación. Para nosotros es realmente un tema de complejo, porque como le digo, en muchos casos, y por eso estamos en este momento, ahora la primera semana de febrero, trayendo a la Cruz Roja Internacional, que es el único organismo que nos puede certificar el nivel de hacinamiento que tenemos, pero no solo nos certifica el nivel de hacinamiento, sino las condiciones de los centros, porque para nosotros es sumamente importante que con las medidas internacionales, que es un 2.71 metros cuadrados por persona privada de libertad, podamos determinar con los espacios que tenemos y las mediciones y lo que se ha construido, realmente cuáles son las capacidades de los centros y además cuáles son las otras condiciones en esta línea que le digo de trabajo que tenemos de humanizar el sistema penitenciario, cuáles son esas medidas dentro de esas prioridades. ¿Por qué? Porque ni yo soy arquitecta, ni ingeniera, ni tampoco lo son los jueces. Entonces, aquí es muy importante que los parámetros con base en los cuales nos vamos a definir cuánta población podemos o no manejar y en qué momento realmente estamos afectando derechos humanos, sea un ente imparcial, internacional, con criterios totalmente objetivos, quien nos lo determine. Yo tengo un problema, se lo confieso, soy tremendamente mal pensado. Yo sé que tengo que quitármelo algún día en la vida, por el momento no se me ha quitado, porque así como yo también creo que se extralimitan, y esa también es mi opinión, realmente es una excusa muy sencilla para no mandar a alguien que uno cree que cumple todos los requisitos para tener medidas cautelares a una prisión preventiva. Yo le recuerdo a quien nos escucha y nos observa que las medidas cautelares son medidas cautelares, no es una pena adelantada. Tiene que ver con que una persona tenga un peligro de fuga del país, tenga que ver con que alguien moleste a los testigos o a los imputados y con que la persona que está en un proceso judicial tenga arraigo, que tenga trabajo, que tenga casa, que no viva a 100 metros de la frontera, como se le ocurrió a un juez en Golfito darle casa por cárcel a una persona que vive a 100 metros de la frontera y por supuesto debe estar en Panamá comprando cosas allá. Y entonces cuando un juez determina que se cumplen todas las reglas para darle prisión preventiva a una persona y que hay peligro de fuga y que no hay arraigo y que hay peligro de obstaculización del proceso, pero que el centro penitenciario está hacinado y por lo tanto lo deja en libertad, doña Marcia, yo no puedo quitarme, digamos, lo mal pensado de decir, bueno, es muy jalado el pelo, se me permite una expresión muy popular, dejar a alguien en libertad bajo la excusa de que el centro está bajo hacinamiento. Esa es su opinión. ¿A usted qué le parece? A mí me parece que confío plenamente en el profesionalismo de los jueces a la hora de determinar y hacer un análisis de los criterios que están utilizando para, en este caso, digamos, poner medidas cautelares o no. Y creo que esa es una materia en la que nosotros no nos vamos a involucrar. Lo que sí nos afecta directamente, y cuando le conversé sobre el tema de la extralimitación, es cuando determinan, por ejemplo, que en un centro consideran que pueden caber, no sé, 600 personas y no 720, por decirle algo. Claro, entonces, pero ¿en qué se basan? Y si lo están, precisamente. Entonces, en nada. Ahora le van a dar la herramienta de la Cruz Roja. Exactamente. Okay. O sea, porque aquí, nuevamente, Randall, lo que estamos haciendo es construyendo confianzas, construyendo credibilidad, construyendo... Espero que los centros penitenciarios sean lo privado, porque al último ministro que se le ocurrió se le sacaron tarjeta roja a la mitad del gobierno. ¿Que los centros qué? Que concesionar los centros privados no es la a línea. Un ministro no le sacaron tarjeta. ¿Se acordará usted con un famoso abrazo? Nosotros no, esa no es la línea que estamos, en la que estamos trabajando. Pero sí, o sea, sí le quiero decir que realmente... Como le comentaba antes, hemos tenido varias reuniones con la Corte, con diferentes magistrados, con diferentes instancias de la Corte Suprema de Justicia y estamos trabajando muy de cerca con ellos. Porque ¿Con la Sala Tercera? Ayer tuvimos con la Comisión de Asuntos Penales.
Ok, esos son magistrados de la Sala Tercera, Ministerio Público y OIJ juntos. Y entonces estamos coordinando incluso con los jueces de ejecución de la pena para poder mejorar en una serie de... Tenemos una interrelación, o sea, realmente tenemos que trabajar de manera conjunta, igual que con el Ministerio de Seguridad. Ojalá, o sea, hay ciertas de estas instancias. Ojalá, preocupado como ciudadano, ojalá se sostenga, porque no por de parte suya, ni siquiera de la Fiscalía ni del OIJ, por parte de la Sala Tercera, que hoy es un cascarón. Y me refiero a un cascarón porque todos sabemos que la Sala Tercera desapareció y que va a tener que armarse una nueva. Ojalá que los criterios se mantengan. Yo también entiendo la otra parte. Un juez no puede tomar siempre he pensado que un juez no puede tomar como parte de su conclusión si hay espacio o no hay espacio. Estamos claros. Y por eso se extralimita. Y por eso les estamos tratando de dar, en lugar de tener una confrontación, lo que estamos es tratando de generar elementos objetivos que nos permitan a todos entender una materia que es compleja y tener una misma base, digamos, de conocimiento y una misma base de partida que nos permita a todos poder trabajar y enfrentar esta problemática de la mejor manera posible, porque en esto quiero que quede muy claro, no es un tema del cual el Ministerio de Justicia solo pueda, o sea, que lo podamos sacar adelante. Realmente tiene que haber un entendimiento en cada una de estas diferentes áreas en las cuales trabajamos con el OIJ, con el Ministerio Público, con la Defensoría que también está presente, y la Corte en general. Tenemos que trabajarlo en conjunto. Claro, pero es que tienen que trabajarlo en conjunto, pero por parte del Poder Judicial no se puede desconocer, aunque yo sigo pensando que no lo pueden tomar en sus determinaciones. Pero, por ejemplo, cuando se aprobó la jurisdicción de flagrancia, y tiene un impacto muy grande. Y nadie lo pensó. Lo que pasa es que la gente, a ver, en esto, y tal vez es uno de los grandes retos que tenemos en el Ministerio de Justicia, es que ellos ven los temas de manera aislada y dentro de sus competencias. Pero todo incide en el Ministerio de Justicia. Yo le digo al ministro Soto, precisamente, los megaoperativos, los tribunales de flagrancia, en este momento, bueno, todo lo que tiene que ver con el monitoreo electrónico, o sea, todas, la baja en la mora judicial, que están haciendo un esfuerzo, la Corte de Suprema Justicia, realmente importante. Entonces, pues sí, le sirve al país y le sirve a la seguridad. Lo que le quiero decir es que nosotros tenemos que abrir campo porque todos ellos, entre más eficientes son, más complejo es la situación para nosotros, sin duda. Y es difícil que en alguna parte, salvo nosotros, se mida el impacto de todos esos esfuerzos hasta que las personas no lleguen al sistema penitenciario. Doña Marcia, ahora que tocó y recordó al ministro de Seguridad, me acordé de lo que estábamos hablando. ¿Cuánto es el año carcelario? 10 meses. 10 meses, sí, también. Quería ratificar lo que sabía. 10 meses, ok. Entonces el otro día le preguntaba a Michael, ¿quién puso 10 meses? Me dijo, no tengo idea. Le pregunto a la ministra de Justicia actual y me dicen, no sé, lo cierto es que ahí está. Pero le prometo inmediatamente. No importa, lo que quiero reflejar es que nos basamos nuestro cálculo del sistema de justicia en algo que nadie sabe cómo empezó, que es un año carcelario de 10 meses. Entonces, aquí voy a ser muy transparente. Yo no soy represivo. A mí me parece que las respuestas en los diferentes países respecto a el aumento de las penas no ha sido un buen ejemplo en ningún lado. No. Y que más bien los países que han salido de conflictos complejos tienen que entender cómo hacen una mejor lectura, digamos, de la administración de justicia. Colombia con la justicia restaurativa, por ejemplo, porque una pena de 100 años, 200 años a nadie le sirve, ni a la sociedad, ni al victimario, ni a la víctima, ni a nadie. Okay. Bajo ese criterio, sí creo, aunque no creo en las penas más altas, sí creo que las penas tienen que cumplirse como están. Pero, digamos que una persona, permítanme poner un ejemplo, una persona mata a 10 personas, okay, a 10. La pena nominal, y son homicidios agravados, la pena nominal son 350 años de pena máxima, esa es la nominal. La real, por concurso, como le digan los jueces, se me olvidó, es 35 años. Okay. 35 años es ya la pena real. Cuando usted lo multiplica por 12 meses, da 420, lo divide en años de 100 meses, al revés es. Son 35 años por 10 meses, dividido en 12, se convierten inmediatamente en 29 meses, no en 29 años, ya no 35. Cuando usted le suma un buen comportamiento que le puede generar un beneficio, le reduce casi la mitad de la pena,
que va en 14. Y si tiene trabajo penitenciario. Ajá, entonces, cada 2 días le suma un día de pena. Efectivamente. Una pena de un homicidio de 10 personas agravadas, convirtiéndose en una pena máxima carcelaria de 35 años, se redujo a 10. Ok, eso me estorba a mí y le estorba a un montón de gente. Claro. Y supongo que le estorba a la ministra. Entonces, aunque huyo al aumento de penas, sí digo, bueno, sí suave, pero desde el análisis cualitativo, esa pena tiene que completarse y desde el punto cuantitativo también. Entonces los reales le decía a Michael, ¿usted por qué no presenta un proyecto de ley para que el año carcelario sean de 12 meses? ¿Quién se va a oponer a eso? Y me dijo, no puedo, me va a brincar mucha gente, me dijo al aire. Y yo, ¿quién le va a brincar? ¿Alguien le va a brincar, doña Marcia? ¿Por qué no hacemos el año carcelario de 12 meses? Yo creo que aquí la discusión realmente es muy profunda y no es como para en unos minutos. Yo entiendo, pero por lo menos tenemos un programa más largo que los normales. Sí, pero a mí me parece, o sea, primero valiente traerlo a la mesa, y creo que son de las discusiones que tenemos que dar desde una perspectiva que no sea, que no se vuelva un tema político, que es como en muchos casos se está haciendo, y de un amarillismo en una coyuntura en que evidentemente, y yo en esto quiero de nuevo transmitir que la preocupación de la ciudadanía, de la persona, la mujer que tiene que salir a las 6, 7 de la noche a su trabajo, y que se preocupa de su seguridad, es la que tenemos en mente. Y lo que pasa es que hay de procesos que no nos podemos brincar. Ahora, traer estas discusiones cuando no se van a hacer de manera técnica es peligroso, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay que llevarlo con calma. Lo que sí podemos hacer y es lo que, por ejemplo, desde el ministerio nos compete, es que, como usted decía, el 2x1, que nosotros lo que nos estamos asegurando es que las personas que van a recibir quieran trabajar. De verdad no solo quieran trabajar, sino que cumplan con la cantidad de horas. O sea, que no se trata de que alguien trabajó 3 o 4 horas y entonces ya se le contó el día como si lo hubiera, o se le descuenta. Ese tipo de cosas que en la práctica tienen una incidencia muy grande, y que tengo que ser totalmente transparente, son sujetos, o sea, son temas que hacen una propensión importante al tema de la corrupción, ¿verdad? Porque es muy, muy sencillo, tanto en esa materia como, por ejemplo, si usted va a recibir un beneficio, que pueda pagar cualquier monto con tal de recibirlos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos pequeños detalles que al final terminan haciendo una diferencia es en los que estamos trabajando. Claro. Tenemos una política de cero tolerancia con la corrupción, y que estamos transparentando este tipo de cosas. Ahora, esto me lleva a su cuestionamiento de base sobre qué es lo que realmente estamos haciendo, cuánto, si aumentar las penas, cuánto nos está funcionando, cuánto no. Yo creo que ese es un análisis y una discusión que tenemos que tener como país, y vuelvo a lo mismo, de la manera más técnica y fundamentada en datos, y no en un amarillismo o politiquería, que no nos lleven realmente a tener los resultados que queremos tener. Y aquí quisiera, por ejemplo, utilizar el caso del monitoreo electrónico, que está demostrado en la literatura que es hasta 4 veces más efectivo que meter a alguien en la cárcel en el proceso de reinserción social. Sí. Pero es muy difícil cuando se ha implementado de una manera que tal vez no era la más adecuada y pierde credibilidad, que es lo que ha sucedido en el caso de Costa Rica. ¿No se implementó de la manera adecuada? Para mí no. Okay. Y aquí también podemos conversar. Está bien, ¿no? Me para mí, claridad ahora en esto. Sí, como usted, bueno, ya hay otros ministros que también le hablan así, sí. Yo con toda claridad. ¿Por qué? Pero no, y sí quisiera que nos centremos en eso, porque no sé cuánto tiempo nos queda, y hay temas que son de gran importancia para los ciudadanos. Bastante. Y uno es, bueno, vamos a terminar entonces hablando del clima. ¿No? No, tenemos mucho de qué conversar. Y, por ejemplo, el monitoreo para nosotros es fundamental desde 2 perspectivas. Una, porque, como le estoy diciendo, creo que para un tipo de población con un perfil adecuado puede ser muchísimo más exitoso el proceso de reinserción que meterlos o institucionalizarlos. Quiero además aclarar, hablando de, como usted me comentaba antes, de las pulgas que se le pegan a justicia, que no somos nosotros quienes imponemos esta sanción. ¿Se le pide un criterio del Instituto de Criminología?
Pues, un momentito, ahí son los jueces, Sí. y entonces es muy importante, por ejemplo, esas reuniones que hemos estado teniendo con la Corte, para que los jueces entiendan cuáles son los tipos de perfiles a los cuales de personas que se les pueden dar. ¿A dónde viene el tema de la credibilidad? Cuando ha habido casos que no necesariamente está en nuestras manos, y del todo no lo está, que reciban este tipo de pena sustitutiva, y el manejo que se ha hecho de, digamos, de esta población. Entonces, hablando de gestión, sí, efectivamente esto empezó hace menos de 2 años a implementarse. En un momento no había la cantidad de personal ni capacitación para darle seguimiento a esta población, que está teniendo un crecimiento casi que exponencial. Ujú. Y eso sí es algo que hemos hecho desde que entramos desde que asumimos en la gestión en mayo, que ha sido un fortalecimiento sistemático de toda la unidad de monitoreo electrónico. Entonces, en este momento tenemos más personal, hemos hecho un trabajo realmente exhaustivo y detallado en cuanto al perfilamiento y la atención técnica que se les da y el seguimiento. Ahora estamos haciendo operativos con la Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria casi cada semana, entre cada semana y cada 2 semanas, para verificar que estas personas que son privadas de libertad, es que es muy importante que la gente lo entienda, no tienen la posibilidad, un 30% están en arresto domiciliario y los otros tienen zonas de inclusión que son bastante restrictivas. Entonces, esto, por lo que lo traigo a colación, es que son sistemas que nos pueden permitir de manera más exitosa e incluso hasta más barata para el Estado, poder elaborar procesos con las personas privadas de libertad que lleven a la larga a esos procesos de reinserción y además a mejorar la seguridad de la ciudadanía. Ministra, ¿quién decide quién usa tobillera? Los jueces. Ok. Se le pide un criterio al Instituto de Criminología que no es vinculante. ¿Se le pide? ¿O depende del juez? Depende de la instancia, o sea, si es ejecución de la pena, sí. Si es medidas cautelares, no. Sí, entonces nosotros lo que estamos trabajando es en que esos procesos sean lo más eficientes posibles. ¿Para qué? Para que efectivamente, de hecho, ayer conversábamos con la Comisión de Asuntos Penales, precisamente para que el flujo de información sea lo más rápido posible y más eficiente, que cuando hayan incumplimientos, inmediatamente estas personas, si así lo considera el juez, sean trasladadas, por ejemplo, al sistema institucional, sean institucionalizadas, ¿verdad? Ministra, de las opiniones que le he leído preparando esta entrevista, podría apostar hoy sobre la mesa que si yo le pregunto si usted está de acuerdo con un aumento de penas como una receta para la disminución de la inseguridad, me va a decir que no. No, no estoy de acuerdo. ¿La conocí bien? Sí. Ok. Necesito profundizar en sus pensamientos. Pero debería antes de de profundizar en mis pensamientos, Señora. estamos de acuerdo en el tema de la importancia de que un sistema como el monitoreo electrónico A mí me funcione parece bien. O sea, más bien, ¿qué opina usted? Vea, cualquier periodista mozote en este país, y digo mozote con todo el respeto, le habría brincado a esta altura a la entrevista a decirle, yo aquí soy el que pregunto, pues soy el que maneja la entrevista, pero como yo entiendo que la persona que me da una entrevista, me da la cortesía de darme la entrevista, pero nadie está obligado a dármela, y me parece enriquecedor la charla, sí, yo estoy de acuerdo. Es que sabe que lo que me parece, que usted es una persona que realmente está informada y además tiene un contacto con la ciudadanía importante, y yo creo que en muchos de estos casos hay desinformación, que ustedes los formadores de opinión tienen una responsabilidad muy grande, pero además en el caso suyo especialmente usted se prepara y conoce muy bien de los temas, entonces el poder tener esta retroalimentación, porque no tenemos oportunidad en otros momentos de conversar, sí, es muy importante para poder determinar cuál es esa percepción y cómo ustedes como medios de comunicación están viendo algunos de estos sistemas, porque si no, lo que le llega a la ciudadanía es una manipulación de la información en algunos casos, que si en algún caso una persona monitoreada apareció con la tobillera en un parque o en un asalto. Un caso de miles. Pero a veces se maneja mal desde la administración. Aquí no le va a poner a juzgar la administración anterior, pero por ejemplo, el hecho de que se les diga golondrinas es simple
consecuencia de la declaración de un presidente de la República que dijo una golondrina no hace verano. Eso es una muestra de cómo se mueve la ciudadanía costarricense. Porque así como puedo apostar sobre la mesa que usted no está de acuerdo en aumentar las penas, quiero preguntarle si usted está de acuerdo en cumplir las penas completas. Porque la sociedad costarricense, igual que un montón de pueblos latinoamericanos, se mueve así. Hoy un señor mata a alguien en un accidente de tránsito borracho y mañana el país entero quiere cadena perpetua para los choferes borrachos. Ok, pasa el boom, se baja, se roba un chiquito, Dios no quiera, en cualquier lugar, y entonces todos volvemos a poner sobre el tapete la pena de muerte para las personas que asesinen chiquitos. Después vuelve a pasar el boom, después viene no usemos el cemento, el azucarazo, digamos. Y sí, entonces hay todo una volatilidad de la opinión pública que es... Exactamente. Entonces hay que ser muy valiente. Precisamente por eso antes le conversaba, o sea, le decía que esta discusión me parece totalmente atinada y creo que hay que tenerla, pero hay que fundamentarla muy bien técnicamente, claro, y llevarla a un plano que no sea estoy el de acuerdo tema con usted, político, ministra, por eso mi primera pregunta es ¿por qué el año carcelario es de 10 meses? Nadie sabe. Lo que me hace pensar que no es un criterio técnico el que sostenga que son de 10 meses. No puedo en este momento asegurarlo, pero no, nadie lo puede asegurar. Lo reconozco abiertamente. No, ni yo, ni nadie, ministro, yo no lo voy a culpar por eso. Nadie tiene idea por qué el año carcelario es de 10 meses. Si alguien no tiene, nos puede compartir. Pero lo que quiero saber es, lo tengo claro, usted no es represivo. Usted me dice, según su pensamiento, las penas más altas no sirven para nada, no van a prevenir nada. Pero el cumplimiento completo de las penas, que en Costa Rica no se da, indudablemente, sí. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? A mí me parece que hay que hacer una revisión. Ahora que tenemos la capacidad de tener datos confiables, tenemos que sentarnos a hacer una revisión en esta línea que usted está planteando. Una de esas es la del año carcelario, no su opinión final, sino... A mí me parece que deberíamos, o sea, que realmente, y aquí quiero llevarlo al tema precisamente de los datos y la confianza y la inteligencia de datos que podemos hacer y de la información que por primera vez estamos teniendo, que es también otro de los grandes avances y de los grandes resultados que espero que tengamos en esta gestión, que, no sé si usted lo sabía, el sistema, todo el sistema penitenciario prácticamente está en papel. Los expedientes de las personas privadas de libertad son en papel. El descuento de penas, o sea, hay otra serie de sistemas que sí están operando ya de manera digital, pero todo lo que tiene que ver con la atención técnica, con las mediciones, con saber de dónde provienen las personas, cuáles son el tipo de antecedentes o condición socioeconómica o ayudas que se les ha dado, nada de todo eso en este momento se tenía de manera digital. Ahora, por primera vez, a partir del mes entrante, lo estamos teniendo. De hecho, ya estamos implementando el expediente electrónico. Para mí, la importancia de eso es que vamos a poder hacer este tipo de análisis precisamente con las herramientas tecnológicas para poder determinar, porque es una discusión que tiene tanto este componente como, por supuesto, un componente técnico que hay que llevarlo, pero a su justa dimensión, ministra, para sacarlo del área política. Siendo justo, yo podría decir a partir de esta conversación que el Ministerio de Justicia analizará técnicamente los beneficios carcelarios. En este momento, puede ser que no sea en este momento, pero sí puede, o sea, sí en un mediano plazo podemos hacer ese análisis para poder determinar cuál es el impacto real que podemos hacer. Es que yo una vez me equivoqué horriblemente en una entrevista. Le voy a decir, o sea, no me lo había planteado, pero a raíz de lo que usted me estaba manifestando, yo creo que tiene toda la validez el planteárnoslos y hacer una revisión, siempre y cuando sea basada en datos y totalmente profesional y técnica. Usted decide los términos. Yo lo que quiero saber es si el Ministerio de Justicia lo va a analizar. Como le digo, no estaba dentro de las prioridades de la gestión, pero lo voy a conversar con el Instituto Nacional de Criminología y me parece que es un área importante de trabajo, que incluso podemos hablarlo con el ministro de Seguridad y con alguna otra gente para ver, como le digo, con base en los resultados que hemos estado teniendo durante estos años, que ahora sí podemos hacer esta inteligencia, esta ingeniería de datos, poder determinar cuáles son los impactos positivos o negativos de lo que se ha venido haciendo. Lo que yo desearía, cuando la vea en el futuro, es que usted me diga, no, Randall, ya lo analizamos y técnicamente sí se sostiene, eso no se sostenía. Es más, nunca hago promesas, pero usted se la voy a hacer. Gracias. Usted, 6 meses.
¿6 meses? 6 meses. Ok, le agradezco. El error que cometí en una entrevista que les estaba contando es que una vez entrevisté a un expresidente de la República y entonces iba armadísimo en la entrevista y empecé a preguntar, ¿y usted qué cree sobre la consulta constitucional a la sala cuarta de los diputados? Habría que eliminarla. Ah, bueno, y sobre la reelección presidencial hay que revisarla. Y sobre la carrera parlamentaria hay que revisarla. Regresé a la radio feliz de que le había preguntado todo y alguien me dijo, ¿y le preguntaste si lo va a hacer? Y yo, y tuve que volverme a preguntarle a ese expresidente, y lo que le pregunté lo va a hacer. Y me dijo, no, yo no me voy a comer esa bronca, nada más te dije que hay que revisarlo. Ok, a eso me refería. Yo sí le estoy diciendo, yo no suelo comprometerme en algo que no creo, no le prometo. Ministra, vamos a hacer esa revisión, pero sí me gustaría que tal vez conversáramos un poco más. Yo sé que usted es el periodista y yo soy la entrevistada, pero que conversáramos un poco más, no solo sobre los retos y los temas que estamos trabajando, porque hay algunos que son muy interesantes y que realmente es un cambio importante, ministra, en el manejo del sistema penitenciario, sino en materia de prevención. Le prometo que vamos a hablar de prevención, pero hay un caso, es que voy ando como muy cuenta historias, y hay un dato que a mí un día de estos iba a salir del país, y entonces tenía que comprar un chip del teléfono al país donde iba. Cuando iba a pasar migración, iba con mi hijo, cuando iba a pasar migración, me acordé que no andaba el aparatito para cambiar el chip del teléfono, y yo dije, por Dios, ¿ahora cómo hago? Ahora ando un chip en la bolsa, ando otro chip en el teléfono, y cuando aterrice en el país donde voy, tengo que meterle el otro chip y no tengo nada. Entonces me ocurrió la brillante idea de acercarme a un counter a decirle a alguien, usted me regaló un clip, porque yo dije, bueno, sí, puede ser un arete de alguien, pero bueno, no, y si lo cambio aquí no va a servir. No funciona, yo lo he probado. No, gracias. Bueno, me dieron un clip. Cuando yo iba a pasar el detector de metales, yo decía, no va a salir un clip. Entonces me lo metí en la subbolsa del pantalón, en la bolsita chiquitita. Y ahí viene qué pasó. Sí sonó el detector de metales y me regañaron por el clip. Bueno, okay. Cuando yo pasé por ese detector de metales, yo dije, ¿cómo hace la gente para meter celulares a la cárcel si yo no puedo meter un clip en un avión? Y no puedo meter... Ok, mi interpretación, ministra, es que es corrupción. O sea, simplemente no hay otra salida, que es un mal trabajo de la policía penitenciaria a la hora del ingreso. Discrepo. Sí, por favor. A la hora de, porque uno dice, ¿cómo alguien mete un celular en la cárcel? Y no es uno, son 400 al año. No, bastante más. Bueno, imagínense. ¿Cuántos son? El año pasado se decomisaron 3,000 y pico. 10 por día. 10 celulares al día entran a las cárceles de Costa Rica. Sí. Si eso no es un costo altísimo. Si eso no es un mal trabajo. A ver, y sí hay un tema de corrupción que estamos enfrentando, y estamos con una política de cero tolerancia con este tema, y por supuesto con el ingreso de drogas. Claro. Pero si no es un mal trabajo la policía penitenciaria en su totalidad, ¿qué es? Bueno, primero, hay que hacer un análisis un poquito más complejo. Primero, es como que usted me dijera que el ingreso de drogas al país es por un mal trabajo simplemente de la policía. O sea, en realidad hay diferentes factores. Bueno, cuando usted tiene un sistema penitenciario donde la infraestructura es realmente, en la gran mayoría de los casos, obsoleta, o sea, y no se le han hecho mejoras en los últimos 10 o 20 años. ¿Podemos ser más específicos? ¿Eso significa que no hay escáner? Lo que me acaba de decir. ¿Estamos hablando de los escáneres o estamos hablando de...? No, yo le estoy hablando de la seguridad, digamos, cuán vulnerables pueden ser los centros donde está la gente, de la seguridad perimetral, okay, y de los centros, por ejemplo, de las herramientas con las que cuenta la policía para que cuando las personas ingresen. Nosotros tenemos 35,000 visitas al mes en el sistema penitenciario. Es realmente un flujo de visitas importantes, y si a eso además usted agrega la gente que llega a la visita conyugal, o sea, otra serie de ingresos, es un sistema que es vulnerable. Si a eso le agregamos que la infraestructura penitenciaria en algunas zonas, no voy a decir a qué ha obedecido el que no se hubiese mejorado esa contención perimetral, porque no me corresponde a mí hacer ese análisis, sí le puedo decir que, bueno, yo no le puedo decir por qué en gestiones anteríores no se reforzó. Okay. Eso es lo que le estoy diciendo. Sí me corresponde a mí. Ni me preguntes. Porque tampoco le podría decir cuáles fueron las razones, ahí me declaro totalmente, pero sí le puedo decir que bajo esta gestión, lo primero que hemos hecho es hacer un análisis de toda la infraestructura penitenciaria para poder determinar
cuáles son las zonas más vulnerables que hay en los centros, y aquí le pongo abiertamente, por ejemplo, el caso de Punta Arenas. Usted iba al centro de Punta Arenas, al centro penal, y toda la malla perimetral que da a la autopista medía 3 metros y pico, y entonces nos dicen, bueno, es que por aquí es muy vulnerable porque desde la carretera tiran la droga, tiran el teléfono. Pero ¿cómo es esto posible? Inmediatamente la mandamos a subir a 5 o 6 metros. Aún así, eso no quiere decir que eso vaya... que la malla de la autopista. Bueno, pero esa es la situación que tenemos. O sea, lo que quiero decir, si yo tuviera recursos ilimitados y pudiera construir centros nuevos, pues por supuesto, pero esa es la realidad que tenemos. Y además, o sea, aquí determinemos la magnitud del negocio. Lo que se trafica en el sistema penitenciario al año, según el cálculo que hicimos con el ICD, es cercano a $8 millones. Sí, es altísimo. Y entonces, le pagan a los funcionarios de ahí 500,000 colones para meter un celular. Entonces, mientras usted tenga, estoy hablando de drogas, mientras usted tenga ese nivel de consumo, o sea, que haya esa demanda y tenga esa magnitud, van a hacer lo que sea para poder meter droga. Claro, entonces, aquí estamos hablando de que se drogan ellos, pero es que con el celular se generan fraudes que afectan a la población y por eso también hemos sido absolutamente firmes y contundentes en el apoyo, y en eso no tengo cómo agradecer a los diputados por la aprobación de la ley de bloqueo de señal, y hemos trabajado durante estos últimos meses. Ya está el reglamento listo, ya va a salir a consulta. Espero que toda la ciudadanía que tenga algo que decir participe. Son 10 días para que participen, y después ya lo vamos a publicar, y espero, porque las operadoras también, y en esto tengo que reconocerlo, han sido ampliamente, o sea, han cooperado muchísimo, que no esperemos a los 9 meses que nos da la ley, sino que la podemos implementar antes, porque vuelvo a lo mismo, mientras dentro de los centros penitenciarios se estén gestando esa cantidad de delitos y exista la posibilidad de ingresar los celulares, va a seguir sucediendo, por más que tengamos las políticas que estamos teniendo y que hemos fortalecido. No, es que Ministra, es muy fácil solo criticar a la policía penitenciaria. Sin duda alguna, pero le voy a caer re mal. El proyecto de ley para bloquear, las señales celulares, que efectivamente podrá ser muy eficiente, ojalá lo sea, realmente es en algún momento decir, no podemos evitar el ingreso de celulares, entonces quítale la señal, porque no se puede bloquear, porque es increíble que pasen 10 celulares a una cárcel en Costa Rica. Las 35,000 personas que visitan al mes el sistema penitenciario son escaneadas. No. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de escanear a todo el mundo, no tenemos los recursos. Pero está bien, pero cuando usted yo quiero ayudarle a arreglar esto. Un escáner que nos dio la embajada americana, lo que nos ha significado, que está en reforma, lo que nos ha ayudado a decomisar todo tipo de cosas que se metían es extraordinaria, pero claro, cada uno vale, si no me equivoco, $300,000. Ministra, entonces, pero yo la quiero ayudar en esto. Claro, por eso es que le digo, por eso es que quiero entender, hay un escáner en el sistema penitenciario. De ese tipo, sí, que es como el de los aeropuertos. Sí, como el de los aeropuertos, que donde es una maravilla, lo que sea. Pero, o sea, con esto, con lo que le quiero decir es que estamos haciendo todas las mejoras con los recursos que tenemos, pero lamentablemente mientras nosotros estamos de manos amarradas, tuvimos una disminución en el presupuesto para este año cercano a 16,000 millones. Usted tiene un negocio creciente que, como le digo, corresponde a casi $8 millones, solo lo que se relaciona con droga, es muy difícil. Aún así, y quiero que por lo menos nos lo reconozca, no solo estamos con esos recursos propios reforzando toda la seguridad de infraestructura dentro de los centros, no solo para que no se escape, para que no entre este tipo. ¿Por qué? Porque si no, igual, por decirle, en la cárcel, en el centro penal de Surquí, o sea, ahí sí se fue por las fugas, pero también el ingreso de droga es muy grande, y entonces en eso es en lo que estamos trabajando, al igual que en cero tolerancia con la corrupción con la policía, y capacitaciones sobre lo que van a ser las implicaciones de ese tema. Sí, estamos trabajando en eso. Entonces, pero no es tan sencillo cuando usted tiene recursos limitados, entonces es muy fácil simplemente criticar, ministra, ¿verdad? Sencillo no es para nada. Por eso le digo que en esto, por favor, y yo quisiera colaborar con esto. Y no me cae mal, no se preocupe, tranquilo, puede decirme lo que quiera. Y cuando yo le digo que podemos colaborar con esto es ¿cuántos centros penitenciarios hay en el país?
bueno, digamos que principales pueden ser 12, pero, o sea, varían según las categorías, pero sí, ok. ¿Centros de adaptación? ¿Cárceles? Sí, es que tenemos las guay, tenemos el de todo, pero póngale que son hablemos de 12. Ok, hay 12 cárceles. Okay. De esos escáneres, donde sale todo, hay uno, ¿verdad? En la reforma. Bueno, yo entiendo las causas de esto, no tienen plata para comprar más escáneres, eso está clarísimo. Ok, pero es un ridículo, pero no es un ridículo suyo, no es un ridículo del Ministerio de Justicia, es un ridículo como país que entonces las cárceles no tengan escáneres, porque realmente usted, como ministra, delega, digamos, el control de esos ingresos a dos cosas: a que la infraestructura logre contener el ingreso y a que la policía penitenciaria logre detectar el ingreso. Ok, ¿hay alguna posibilidad de arreglar esto que no sea con recursos propios? O sea, es decir, Otón Solís hoy el programa, ayer que entrevisté a Rodolfo Méndez, me decía, el BESI esto, el BESI el otro. Yo decía, qué maravilla tener a Otón Solís en el BESI. Dio la plata a un montón de obras, en un montón de cosas. Podríamos pedir un préstamo del BESI, podríamos hacer cualquier cosa para poner escáneres. Aquí tenemos y es... No hay escáneres en los puertos tampoco. Yo soy la primera que agradecería que alguien, o sea, que se le escuche y que nos den esa priorización. El asunto es que estamos en una coyuntura fiscal muy compleja, donde el país está enfrentando enormes necesidades y hay otras prioridades, y en eso hay que ser muy claros. Y aquí se lo pongo muy claro, señora. Entre la cooperación, entre darnos a nosotros y darle al Ministerio de Seguridad, yo siempre se lo digo al ministro Soto, o sea, ojalá algo le quede para que nos dejen, porque eso es, o sea, y nosotros lo entendemos, yo lo entiendo así, nosotros somos un binomio, como le comentaba antes, donde no solo estamos trabajando de manera conjunta y articulada, sino que lo más visible y lo que la ciudadanía más está demandando es de esta seguridad que se da del Ministerio, de seguridad, valga la redundancia, y toda la parte que nos corresponde a nosotros, que tiene que ver con prevención y con el manejo del sistema penitenciario, pasa invisibilizado y no somos prioridad. Entonces, la cara visible de la luna, me dijo en el ejemplo cuando estamos hablando. La cara visible de la luna son ellos y nosotros, la parte somos nosotros. Y no hay nada, o sea, por el momento no hay mucho que podamos hacer, salvo seguir gestionando con recursos propios y algunos tipos de cooperación. Esa es la realidad. A mí me encantaría que pudiéramos vivir en un mundo distinto, donde nos dieran los recursos que necesitamos. Pero también, ahí le quiero decir, cuando estamos teniendo necesidades tan básicas, donde tenemos un problema de hacinamiento que lamentablemente, y aquí también puedo reconocerlo abiertamente, donde no se planificó para contener el crecimiento de la población penitenciaria, la infraestructura, y ahora hemos tenido que atender esta situación. Entonces hay una serie de prioridades que nos están afectando. Ahora, quiero decirle que el tema de lo del bloqueo de señal no es menor. Probablemente podríamos haberlo trabajado de otra manera, como usted bien está diciendo, y no sea, o sea, esta sea una medida alterna que además, quiero que quede muy claro que no lo va a venir a solucionar al 100%, va a ayudar, pero no lo va a solucionar al 100%. Claro, yo y en eso hay que decir, no podemos evitar que entren celulares, de bloqueemos la señal. Por eso, dentro de la situación que nosotros tenemos y la cantidad de recursos que tenemos, es lo que en este momento nos permitiría y nos va a permitir poder disminuir la cantidad de delitos que se están cometiendo desde las cárceles. Eso es uno. El otro, con ayuda del BID, estamos en este momento implementando un sistema, estamos conectando el sistema del AVIS con el AFIS, con el Tribunal Supremo de Elecciones, para que esas 35,000 personas que llegan a las visitas a los centros penitenciarios, mediante la huella dactilar, podamos determinar quiénes son, cuáles son las frecuencias, dónde están llegando, quiénes pueden estar vendiendo droga. Entonces sí estamos trabajando en otros temas que nos van a permitir mejorar la seguridad. Pero los escáneres, eso es con los recursos que tenemos, los ¿verdad? escáneres vendrían a solucionarle 1000 cosas, ¿verdad? Porque entonces usted sabe quién llega 10 veces a la cárcel, pero no que mete. Le doy una idea que podríamos plantear. Ahí está el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que no se puede utilizar para eso. Bueno, podríamos plantear que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones haga un escáner para cada una de las cárceles. Con quienes vamos a trabajar, y déjeme anunciarlo, para el tema de prevención, con los centros cívicos por la paz, y vamos a trabajar en una serie de materias. O sea, yo agradezco a Fonatel lo que está
lo que nos va a brindar. Entonces también, o sea, eso no quiere decir que no estamos buscando ayudas para otros temas. Para este... Ministra, lo que pasa es que, digo, me puse si preocupación ciudadana decir, ¿qué hacemos con los escáneres? Bueno, se me ocurrió, no sé, podemos plantear el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, denos 2 por año y logramos... con la Embajada Americana, y aquí tengo que, como le digo, reconocer, no solo nos donaron esto, sino que nos ayudan muchísimo en todo lo que tiene que ver en materia de seguridad penitenciaria. Podríamos donar nosotros, le dimos el apoyo a Juan Guaidó en Venezuela. Permítame una pausa. A veces las mejores cosas están en la cara oculta de la luna. Si no, que le diga Optimus Prime y los Autobots. Vamos a la pausa y ya regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros. La ministra de Justicia nos acompaña hoy, doña Marcia González. Nos quedan 10 minutos de programa. Y como intentó ser justo en las entrevistas, hablemos de prevención y de las buenas noticias que surgen del Ministerio de Justicia, doña Marcia. No es ser justo, es hablar de lo que realmente es importante para el país. Prevención es... Depende con los ojos que se vean, pero... ¿Por qué? No la prevención estamos de acuerdo en que es importante, de acuerdo con los ojos que se vean, en que lo otro también me pareció muy importante. Es sumamente importante y es lo que la ciudadanía está demandando, y yo creo que en general en materia de seguridad hay que hablar de todos estos temas, pero desde una perspectiva de política pública creo que también es muy importante que conversemos en materia de prevención, porque si analizamos lo que está sucediendo, por más fondos, y ahora que hablábamos de los escáneres y todo lo que representa esto, por más fondos o recursos que invirtamos para contener toda esta inseguridad, nunca van a ser suficientes. Para mí, el daño que se le hace a la sociedad una vez que una persona cae en estas situaciones de vulnerabilidad que lo hacen delinquir, es irreparable a la larga. Está determinado que por cada dólar que usted invierte en prevención se ahorra $6 en todo lo que tiene que ver con la contención, pero no es por ejemplo, una persona privada de libertad nos cuesta cerca de $1,300 al mes. Imagínense lo que podríamos hacer nosotros en materia de becas o ayudas con esos mismos fondos. O sea, ya incluso desde una perspectiva económica del mismo gobierno es lo más inteligente y eficiente de hacer, pero sobre todo en materia de prevención yo sí creo, y en esto lo hemos hablado mucho con el ministro de Seguridad y con el señor presidente, es el camino a seguir. Lo que pasa es que los resultados se ven a mediano y a largo plazo. Entonces yo sí creo que llevar la discusión a este tema no es solo un tema de justicia o de balance, sino que es llevarlo a otra área que está del lado oscuro de la luna en materia de seguridad, ¿verdad? Y que es fundamental. Y que es fundamental si queremos a largo plazo no solo disminuir la inseguridad, sino dar más oportunidades a poblaciones que cada vez están siendo más marginadas, más excluidas de los procesos de desarrollo. Bueno, las mujeres en los centros penitenciarios es una realidad de un grupo que se ha excluido a través de los años y del cual las razones por las que están privadas de libertad tendían a desconocerse por parte del Estado como víctimas de violencia. Yo creo que en la administración anterior se hizo una gestión importante por visibilizar el tema de las mujeres, y en esta administración, independientemente del tema del centro penal que se iba a construir, y que ahora lo que queremos hacer es un programa de regionalización, precisamente para poder atender y ver con una perspectiva de género la problemática de las mujeres privadas de libertad. Lo que vamos a hacer es llevar complejos a todo el país para que las mujeres, el fenómeno del desarraigo y la desintegración familiar, que muchas veces ellas son jefas de hogar, no se dé de una manera tan dramática como se está presentando ahora. Permítame pensar en un ejemplo. Es como que una chica la detengan una señora madre de familia la detengan en La Cruz,
de Guanacaste y tiene que venir a cumplir medidas cautelares o pena a la cárcel Vilma Curling, que está en San Rafael Arriba Desamparados. Mientras que los hombres pueden estar en una cárcel más cercana a su familia. Se lo voy a poner precisamente con un caso de Guanacaste. Cuando fue mi primera visita al Vilma Curling como ministra, habían 2 muchachas que eran de Playa del Coco. Y ambas tenían cada una 3 o 4 hijos. Había otra hermana de ellas que también estaba en el sistema y la abuela es la que estaba cuidando a 14 nietos allá en Playa del Coco, porque ellas estaban aquí en el Vilma Curling, no habían querido trasladarse al único módulo que tenemos de mujeres, que es en Liberia, porque tenían chiquitos muy pequeños y solo en el Vilma Curling hay guardería. Entonces eso genera que por estar con sus hijos más pequeños, que menores de 3 años pueden estar con ellas, tenían al resto de sus hijos allá con la abuela en esa desintegración y además los veían cada 2 o 3 meses. Y esa es la historia de prácticamente todas las mujeres que están porque solo un 46% de las mujeres privadas de libertad son del área metropolitana, el resto, estamos hablando de un 54% son de las zonas rurales, y esto les genera muchísima depresión, muchísima ansiedad, porque es gente muy de escasos recursos. Una muchacha de la zona sur me decía, mire, es que a mi familia le cuesta 8,000 colones por persona venir a visitarme. ¿De dónde sacamos nosotros que vivimos en pobreza extrema esa plata? Yo veo a mis hijos cada 4 o 5 meses. Imagínese usted el impacto familiar que eso tiene, ¿verdad? Ministra, de hecho, qué dicha que me puso ese ejemplo, porque me parece que ese ejemplo me ayuda a ilustrar un poco, como vemos desde esta entrevista, por lo menos el problema de tener gente en la cárcel, independientemente de cuánta gente o por qué. La muchacha con las que habló de Playa del Coco, ¿recuerda el delito por el que estaban detenidas? Por venta de drogas. Ok. Venta de drogas. Vea el análisis que podemos hacer en un caso, y a mí se lo voy a reconocer, me alegra que usted lo tenga así de claro. Del caso de la chica de Playa del Coco, de la señora de Playa del Coco, que vendía drogas, podemos empezar a decir, bueno, es una comunidad rural, ¿verdad? Lo que la ha mantenido marginada de la principal actividad económica estatal, con una educación que según los informes del Estado de la Nación tiene menor rendimiento que el área metropolitana, tiene un problema grave de infraestructura, ¿verdad? Y vive en una zona costera que está deprimida económicamente. Okay. Esas son razones de larguísimo plazo que normalmente quedan invisibilizadas al ojo público, que nos movemos porque por la coyuntura de lo que pasa. Okay. Y yo le agradezco que lo traiga a colación. Ese es un problema estatal. O sea, son víctimas del Estado desde ese punto de vista. Okay. Hay otro punto de vista, el represivo y policial. ¿Quién las mete vendiendo drogas y tienen 4 hijos? Okay. Ese es otro elemento que hay que sumarle a ese análisis, que usted no lo ha dejado de lado hoy. Y hay otro problema. Una vez que se jalaron la torta, vender droga con 4 hijos, ¿cómo hacemos para que el proceso de penalización de su falta no se convierta en un castigo social que pase por la desintegración familiar y que pase por echarles a perder la vida y cortarles la oportunidad? Ese balance entre las 3 cosas, entre lo social a largo plazo, entre lo policial, que anda vendiendo droga, y entre lo familiar, ¿cómo hacemos para que se reinserte socialmente? Es el balance que usted y el Ministerio de Justicia tiene que lograr. Que si yo una palabra podía caracterizar lo que es esta gestión y lo que estamos buscando es ese balance. Por ejemplo, en materia de prevención, hemos estado trabajando, la verdad es que incansablemente, porque es un tema en el que creemos profundamente, en lograr identificar cuáles son los 20 cantones que son donde cruzamos 26 variables, donde hay pobreza, consumo de drogas, embarazo adolescente, o sea, muchas de estas variables, para poder determinar dónde vamos a enfocar como gobierno los recursos para poder contener a tiempo todas estas poblaciones que, como hay una creciente desigualdad, están viviendo la exclusión social. Tiene una tendencia importante a volverse territorial, ¿verdad? Entonces usted tiene esas zonas, hemos identificado por pedido del presidente, incluso un trabajo a nivel distrital, donde tenemos más víctimas, más victimarios, para poder enfocar los recursos hacia eso. Eso, de la mano de lo que está a nuestro alcance,
Esa es una parte, y la otra parte es esa prevención que estamos haciendo desde del sistema penitenciario, que es esa parte social que usted menciona, darles herramientas suficientes para que cuando haya ese proceso de reinserción sea exitoso. Por eso es que le estamos dando un especial énfasis a 2 temas, a todo lo que tiene que ver capacitación, pero laboral. O sea, por supuesto que está la parte educativa y siempre la han tenido, y en muchos casos hay experiencias, la verdad es que reconfortantes, de personas que entraron en 2º, 3er grado de primaria y que se están graduando del colegio o incluso en carreras con la UNED. Pero lograr trabajo es un elemento pero fundamental. el trabajo para ellas, más que el tema educativo, el trabajo. Entonces estamos trabajando muy de cerca, tanto con el INAH, con el MEI, como con el Ministerio de Trabajo, para darles esas herramientas, y por eso tenemos el programa Construyendo Oportunidades, que lo que busca es eso, es que pasemos de un 16% de personas dentro del sistema ocupados a un crecimiento del 10% cada año, para que cuando salgan tengan mayor posibilidad de encontrar trabajo. Porque usted, lo he conversado varias veces con el IMAS, tiene usted pobreza extrema, y por debajo de eso puede perfectamente generar una nueva categoría, que son las personas que han sido privadas de libertad. ¿Por qué? Porque además de sus condiciones socioeconómicas, o sea, de donde usted proviene, además tiene un estigma que hace muy poco probable que cuando salga pueda conseguir trabajo. Y si a eso usted lo une a la situación que estamos viviendo, que es un consumo muy problemático de drogas dentro de los centros penitenciarios, sin ninguna atención, o por lo menos no con la atención que debió habérseles dado, es una bomba de tiempo lo que usted está generando para que esa persona pueda o vaya definitivamente a reincidir una vez que esté en libertad. Las convertimos en subpersonas. Sí. Básicamente eso es lo que está sucediendo, porque como sociedad no estamos reconociendo que estas personas, primero, como le decía antes, nosotros les hemos fallado en muchísimos casos de darles las oportunidades, pero además no nos damos cuenta que son personas que en 1, 2, 5, 7 años van a tener que reintegrarse a las comunidades, y que no podemos tratarlos como subpersonas y después pretender que se comporten de otra manera. Porque somos ¿verdad? una sociedad que mete los problemas debajo de la alfombra, y la alfombra, ¿sabe cómo se llama? Adaptación social. En este caso, lamentablemente es así, y lo que queremos es visibilizar toda esta problemática desde una perspectiva, como le digo, muy balanceada, entre darles oportunidades, pero siempre manteniendo o dando la certeza a la ciudadanía de que la seguridad también... Sin ser alcahuetas. Sin ser alcahuetas. Ministra, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Qué canción escogió para irnos? Color Esperanza, de Diego Torres. Diego Torres, gracias, ministra. Diego Torres despide Matices. Hasta luego, feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.